con la grabación para dar inicio. Bendiciones, Arquímedes. Muchas bendiciones a todas las personas que se están uniendo. Es una bendición de Dios poder tener este tiempo tan especial de estudiar la palabra de Dios, pero también de tener hoy nuestra clase, una clase propiamente, como les digo, el Instituto Bíblico Tecnológico. Así que la materia que vamos a ver en este momento es adoración verdadera. Vamos a estudiar muchas áreas importantísimas acerca de lo que es la adoración. Todos sabemos muy bien que la adoración es uno de los factores importantes que nosotros como siervos de Dios seamos hermanos congregacionales, seamos líderes, seamos pastores, el cargo que sea que ocupemos es muy importante que nosotros dejemos siempre por sentado nuestra responsabilidad dentro de nuestros deberes como cristianos y es el adorar al Señor en espíritu y en verdad, que es uno de los mandamientos que ha sido instaurado para todo el pueblo de Dios. Tuvimos dos hermosas adoraciones, dando como esa apertura, preparando este precioso ambiente. Y queridos alumnos, vamos entonces a entrar en esta preciosa clase, adoración verdadera. Vamos a darle gracias al Señor, sean todos bienvenidos. Los que luego se unirán, les bendecimos. Los que luego verán también esta grabación, sea bienvenido. Usted que luego va a poder ver la retransmisión en YouTube, en las diferentes plataformas. Te saludamos también en el nombre del Señor Jesucristo. Para los que no me conocen, soy el pastor Fabio Arrubla, profesor del Instituto o la Fundación Tecnológica Bíblica, bajo la dirección de nuestra directora Luz Marina. Así que vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo tan lindo, tan especial que nos has permitido orar, que nos has permitido podernos dirigir a ti en oración. Queremos agradecerte, Padre, por todo lo que tú estás haciendo. Agradecerte por este tiempo hermoso, por este nuevo comienzo de semestre, Señor, en nuestro Instituto Tecnológico Bíblico. Gracias por los alumnos nuevos, Señor, que se están integrando a estas clases. Pero te pedimos no solo, Señor, que los bendigas, sino que también amplíes el entendimiento en cada uno de ellos, para así seguir creciendo en tu gracia y en tu conocimiento. Señor, y también oramos por los alumnos antiguos, Padre, de primer semestre. Tú los bendices, Señor. Gracias por la fidelidad que has puesto en ellos, Señor, porque mucho se ha aprendido y mucho vendrá todavía por aprender. Bendecimos a las personas que nos están acompañando en esta noche, que nos están visitando, a los invitados, Señor. Damos gracias por ellos. Te pedimos, Señor, que tú ministres también a sus vidas y a sus corazones y todo fluya según tu propósito y tu buena voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Mis amados, bienvenidos a nuestra asignatura Adoración Verdadera. Vamos a estar tomando el estudio de esta preciosa asignatura en dos partes. Hoy veremos la primera parte que va desde esta hora hasta las 9 de la noche. Y el segundo bloque lo daremos el día sábado de esta semana a las 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 4 de la tarde. La clase que estamos dando hoy, miércoles, es la clase que tuvimos que posponer el pasado sábado, ya que todos sabíamos que estábamos en el octavo aniversario de celebración en la iglesia con nuestra directora Luz Marina. Por ese motivo, como caía dentro del horario de la celebración, se dejó reprogramada para el día de hoy. Muchas gracias a ustedes que están juiciosos y que se conectaron, y también a los alumnos que luego verán esta retransmisión. Muchas gracias por estar ahí juiciosos, creciendo y aprendiendo. Y quiero que comencemos partiendo
el hielo, o rompiendo más bien el hielo con la siguiente pregunta. Para usted, querido alumno, ¿qué es la adoración? Para usted, ¿qué es la adoración? Entonces, necesito unos dos siquiera que participen y tranquilos, como salga de su corazón. Entonces tú activas ahí el micrófono y dicen, pues pastor, para mí la adoración verdadera es esto o esto, o yo creo que es esto o esto, o yo considero que tal y tal. Entonces, ¿quién desea ser la primera persona en participar? Yo, pastor, Bien, pues, amada profeta Nelly. para mí la adoración es la comunicación con el Padre, ese encuentro con Él en mi aposento, en mi intimidad, donde puedo expresarle todo, desde mi agradecimiento por la vida, donde voy a Él con mi corazón contrito, humillado, y pido perdón por lo realizado durante el día. Si fui, pues guiada por Él en todo lo que hice, o si en algo le fallé, pues le pido pues perdón en lo que de pronto haya hecho sin culpa y me pongo a cuentas con Él. Amén. Muchas gracias, amada Bueno, profeta, por pastor, tu participación. A ver, amado, gracias le damos a la profeta Nelly por ese aporte tan lindo que nos acabas de dar. Ahora vamos a escuchar a nuestro amado Guillermo. Sí me gusta que estén ahí listo. pendientes para colaborar. Dale, Guillermo. Bueno, entonces lo que yo he entendido por adoración implica muchas cosas y todas las áreas de nuestra vida, porque cuando nuestro Señor Jesucristo se encontró con la samaritana, dijo que tenía que adorar en espíritu y en verdad. O sea, hay que incluir todas las áreas de nuestra vida, espíritu, mente, cuerpo, todo. Y en la adoración, algo que es muy importante es empezar con la gratitud, eh, ser genuinos, ser agradecidos, ser obedientes, porque desde cuando uno empieza a ser obediente, está adorando al Señor. Desde ahí también implica. Adorar no solamente es cantar, adorar implica todo nuestro ser. La obediencia es una parte muy importante de la oración, la humillación, sí, la sinceridad. Y implica conectarse uno con el Padre y Él como conoce todo, Él sabe quién lo está haciendo verdaderamente y quién no. Entonces, uno, el Señor no lo puede engañar y es el único que sabe si lo está haciendo uno en espíritu, en verdad, o lo está haciendo por emociones. Entonces, por eso dice la adoración que agrada a Dios y la adoración verdadera, porque también puede ser una adoración falsa, que el Señor sí la conoce. Entonces, la oración verdadera es cuando me conecto con el Padre sinceramente, estoy en obediencia, estoy rendido, estoy humillado y, y implica todo mi ser, el espíritu, alma, todo completamente rendido ante mi Padre. Amén, amén. Muchas gracias, amado Guillermo, por este tan excelentísimo aporte que acabas de hacer, igual que nuestra profeta invitada Nelly Martínez. Yo también quiero saludar de una manera especial a otros alumnos que se están conectando. Saludamos a nuestra amada Dianelis, un abrazo desde la distancia. Gracias por acompañarnos. A nuestro también querido Walter, te mando un abrazo a ti y a tu familia. Y un invitado súper, súper especial, amado pastor Eduardo, te saludo en esta noche. Y quiero aprovechar también para preguntar tu concepto, amado pastor, sobre para ti qué es la adoración verdadera. Te escuchamos. Muy buenas noches, Pastor Fabio. Nuestro Padre Celestial le continúe bendiciendo y también a todos los hermanos y pastores que están conectados. Un gusto volver a saludarlos. Llevaba tiempo sin comunicarnos. Bueno, eh, aquí tenemos dos conceptos que dice adoración verdadera y adoración que agrada a Dios. El Señor Jesucristo nos enseñaba a través de la parábola cuando se encuentra la mujer allí en el pozo de Jacob y le decía que llegara el día en que a- adoraríamos en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad, la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, es el que nos guía a saber qué es lo que le agrada a Dios. Y
Así que adorar no solamente cantar. Yo digo que adorar es obedecer a Dios, porque la palabra de Dios dice, obediencia quiero y no sacrificio. Entonces, teniendo esos conceptos básicos, y hay que ver que el Señor Jesucristo también dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el Señor Jesucristo dijo que el que le amaría le iba a obedecer, básicamente. Y el Espíritu Santo nos lleva a la verdad y la verdad es Cristo. Entonces, básicamente, para redondear y no hacer tan largo el concepto, la adoración verdadera y la adoración que agrada a Dios es la obediencia, cuando Él se complace en la obediencia de sus hijos. Amén, amén. Amado Pastor Eduardo, muchas gracias. Pastor Eduardo, déjeme decirles, entre otras cosas, que es también maestro de seminario bíblico, un excelente maestro de hebreo. Así que es una bendición. Aquí hay algunos alumnos que le recuerdan con cariño, amado pastor. Así que oramos que el Señor te bendiga y agradecemos el aporte tuyo, amado ministro, como a Guillermo y como a nuestra amada profeta Nelly. Bien, Amén, amén. Muchas amén, gracias. Es un placer volver a- a compartir con ustedes. amén, Pero estoy por am- aquí. Me entristece pues no poder estar allá con ustedes, pero pues el Señor le ha placido traerme a este lugar a ejecutar su obra. amén, pastor. Que el Señor te bendiga mucho. Y continuando con nuestra introducción a lo que es la adoración verdadera, ya que esta primera parte va a ser como esa introducción a la adoración, quiero también compartirles, queridos alumnos, que el transcurso de esta asignatura es quizás muy poco enseñada en los institutos bíblicos del país y por qué no decir del mundo. Es una materia que muchas veces suele estar relegada a unos pocos. Es una materia que suele encontrarse específicamente solo en academias de música cristiana donde se le da esa importancia de vida. Pero qué bueno cuando nosotros podemos como estudiantes en este instituto tecnológico tener también estos conceptos esenciales de lo que es la adoración. La adoración no es solamente, queridos alumnos, un concepto, no es solamente una terminología. La adoración es una responsabilidad que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Vamos a ver continuamente textos bíblicos que van a ir apoyando el fundamento de esta importante asignatura. Si entre nosotros hay personas que aman adorar a Dios, se van a sentir identificadas con algunos de aquellos conceptos. Si entre nosotros hay personas que le están sirviendo al Señor en algún ministerio relacionado con la música, con las artes, entre otros aspectos, esta clase también va a ser de gran bendición para ti. Y para todos los demás nos va a ayudar mucho a amplificar el panorama y la cosmovisión de Dios acerca de lo que es la adoración. Podríamos entonces tomar nuestro texto áureo en esta noche, el cual muy bien citó en un momento Guillermo, se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 20 al 24. Y de esa forma vamos a proyectar nuestra primera diapositiva. Agradecemos a nuestro director de medios, nuestro amado Arquimedes, quien está ahí como siempre haciendo este trabajo tan espectacular en las transmisiones. Nuestra primera diapositiva, en el momento en que ya puede ser allí proyectada, nos cita la cita bíblica de Juan capítulo 4, versículos 20 al 24. Y vamos a tomar esta lectura en esta hora en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le dijo la mujer, ¿qué mujer? La mujer samaritana. Esta cita es muy conocida y se ha predicado cientos de veces sobre este mismo tema. Y la riqueza que tiene ese texto bíblico nos va a ayudar mucho a entender y a profundizar la realidad de lo que es la adoración verdadera. Le dijo la mujer, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer,
créeme. Imagínense por un momento, queridos alumnos, el Señor Jesús diciéndonos eso. Hijo, créeme, créeme lo que te estoy diciendo. Así que eh, de esta forma vamos a analizar un poquito qué era aquello que el Señor Jesucristo estaba diciéndole a la mujer cuando le dijo, créeme, ¿qué necesitaba el Señor que ella le creyera? Pues bien, créeme que la hora viene, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿A qué monte se refería Jesús? Al monte de Samaria. ¿Y a cuál monte hablaba Jesús haciendo referencia a Jerusalén? Exactamente al templo donde estaba Jerusalén en ese entonces, porque Jerusalén estaba también sobre un monte, o está actualmente. El Señor decía que ni en este monte ni en el otro monte, en Jerusalén, adorarían al Padre. ¿Por qué? Porque vosotros, decía Jesús, vosotros adoráis lo que no sabéis. Qué difícil es cuando nosotros estamos adorando lo que ignoramos. Como pasa en tanta gente que actualmente adoran algo que no conocen. Adoran algo por tradición, adoran algo por herencia, adoran algo que sencillamente ellos vieron que sus papás fueron los que adoraron, sus ancestros, entonces ellos también adoran eso. Adoran lo que no sabéis, como las personas que adoran tantas cosas existentes en las diversas religiones del mundo, muchas religiones del mundo, ¿sí? Y esas religiones ofrecen cosas que ni las mismas personas entienden. Pues bien, esto mismo estaba pasando al pueblo samaritano. Ellos estaban adorando lo que no sabían. Ahora, llega el Señor Jesús y aclara diciendo lo siguiente, mas nosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros adoramos lo que sabemos. Por una razón, porque la salvación viene de los judíos. Ahí hizo el Señor Jesucristo una aclaración que también es muy importante antes de que entremos en materia, destacar. La salvación viene de parte de quién? Del Islam, del budismo, del taoísmo, del sintoísmo, de todas esas miles de religiones que hay en el mundo. No, la salvación viene de los judíos. Por eso nosotros, los cristianos, somos sionistas. Por eso nosotros, los cristianos, somos judaizantes. ¿En qué aspecto? No en el aspecto de abrazar las costumbres e ideologías, en el aspecto de guardar los mandamientos, los decretos, los estatutos instaurados en la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos la seguridad de la salvación en Cristo Jesús, porque la salvación viene de un judío que se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Así que al saber que esta salvación viene de los judíos, continúa el texto citando, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. ¿Por qué motivo? Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran a Dios deben adorarle en espíritu, pero también deben adorarle en verdad. ¿Por qué? Porque es necesario que le adore. Es necesario que le adore. Allí se encuentra proyectada esta diapositiva que fue tan importante. Y en esta introducción, durante el tiempo o el momento en que el Señor estaba en esa conversación con la mujer samaritana, el Señor abordó este tema de la adoración con una amplitud, con una profundidad completamente nuevas. De esa manera contestó a las inquietudes que la mujer tenía, en este caso
dejándonos también a nosotros una información muy valiosa, muy importante, que necesitamos saber para poder ofrecer al Señor una adoración que sea de su agrado. Una adoración que sea de su agrado. Es decir, que seamos conscientes de esa adoración que nosotros estamos ofreciendo a Dios. Por eso es necesario que nosotros analicemos a profundidad lo que es la adoración verdadera, teniendo en cuenta los conceptos que ahora nos compartieron nuestras amadas Nelly, Guillermo y Eduardo, y añadiendo también esta parte introductora, podemos nosotros entonces también decir que no debemos olvidar que adorar al Señor es un asunto muy serio, es un asunto muy importante que nosotros debemos estudiar para tener esas posibilidades de entender, en primer lugar, qué es lo que nosotros estamos adorando, enfocarnos en saber que esa adoración va dirigida hacia alguien. No es que yo adoro por adorar lo que yo piense o desee, o adoro a ver a quién le llega o a qué santo le llega, no. Es ser consciente que mi adoración va dirigida a mi creador, a mi creador. ¿Por qué? Más adelante veremos una linda cita de Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 6 y versículo 8. Versículo 6 y versículo 12, donde dice, fuimos creados para alabanza de su gloria. Entonces, ya nosotros teniendo esta claridad, vamos a poder, queridos alumnos, comprender el propósito por el cual el Señor advertía esa necesidad de adorar lo que realmente es y que no nos pase si hemos venido adorando como los samaritanos que adoraban lo que ellos no entendían, lo que ellos no conocían, lo que ellos no sabían. No sea que estemos adorando según un modelo tradicionalista enmarcado dentro de las diferentes organizaciones cristianas a las cuales pertenecemos nosotros, sino que estemos rindiendo una adoración verdadera y genuina según lo enmarca la Escritura. Si nosotros tomamos esos conceptos bíblicos, de seguro, queridos estudiantes, vamos a tener lo mejor de nosotros para ofrecer a nuestro Señor. El Señor descalificó la adoración que estaban dando los samaritanos cuando le dijo a la mujer, ustedes adoran lo que no saben. Por lo tanto, es importante que aprendamos por su palabra cómo nosotros debemos hacerlo para no cometer errores similares. A continuación, vamos a hacer algunas aclaraciones acerca de lo que es la adoración, cuáles son sus características a la luz de las Escrituras, y consideraremos también la enseñanza que el Señor Jesucristo dio en este lindo tema a la mujer samaritana. Allí, si ustedes observan en su diapositiva, voy a ampliarle acá un poquito, el Señor Jesús abordó este tema con amplitud y profundidad. El Señor Jesús respondió las preguntas y orientó al cristiano sobre el cómo ofrecer una adoración al Padre que sea de su agrado. En ese estudio analizaremos qué es la adoración verdadera, analizaremos sus características a la luz de las Escrituras, analizaremos cómo adorar a Dios correctamente y profundizaremos sobre la enseñanza que el Señor Jesús dio sobre este tema a la mujer samaritana. En nuestra siguiente diapositiva vamos nosotros entonces a encontrar, venga, yo entro por acá. En nuestra siguiente diapositiva vamos a encontrar algo también interesante, amados. Alguien que me haga el favor y me lea esos 9 aspectos de la adoración. ¿Quién desea ayudarme a leer esos 9 aspectos de la adoración que aparecen allí? Amén. Amén, dale, amado. ¿Qué es la adoración? El papel de la música en la adoración. Dios y la obra de la cruz deben estar en el centro de nuestra adoración.
La adoración no es una actividad opcional. Adoración pública y privada, adoración y servicio. A Dios no le agrada cualquier tipo de servicio. Adorar incorrectamente puede ser peligroso. Beneficios de la adoración. Perfecto, amado. Te agradezco mucho por tu colaboración. Ustedes pueden observar, amados, que está organizado, ¿sí? De una forma vertical la palabra adoración, están rojas, ¿sí? Esas 9 eh, letras que aparecen ahí que conforman la palabra adoración, las hemos dividido en 9 aspectos que son muy importantes para nuestro estudio. Así que avanzando y luego de esta introducción, vamos nosotros a mirar el primer aspecto. La primera pregunta que surge es, ¿qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Al comienzo hice una pregunta y 3 de los alumnos participaron, en donde nos dejaban entrever con sus propias palabras para él o para ella qué significaba en sí la adoración. Pues bien, adorar a Dios es la actividad más noble, es la actividad más elevada que nosotros podemos en este caso brindar o realizar hacia nuestro Dios. Nosotros fuimos creados para eso y cuando el hombre pecó rompiendo en sí esa relación que tenía con Dios, Él envió a su propio Hijo con el fin de rendirnos para que pudiéramos ser nuevamente verdaderos adoradores. Y esto lo vamos a encontrar en nuestra siguiente diapositiva, en la cual tratamos este primer punto, que es la adoración. Vamos a encontrar lo que es la etimología de la palabra adoración. La palabra adoración proviene del latín adoratio, que significa acción y efecto de rendir culto, y que de esa forma, al tener una acción o efecto de rendir culto, podemos también nosotros completar con los componentes léxicos existentes. La adoración, surgiendo del prefijo ad, que indica hacia, o sea, orar hacia, oraré hacia, habla públicamente o en voz habla, expresarnos, rogar, solicitar, dar un discurso, rendir culto a Dios, etcétera, etcétera. Esa es la primera parte del sufijo ad. Y la segunda parte, ador, que significa acción, viene del sufijo acción y efecto. Es decir, 2 palabras, adora en primero y en segundo lugar, sion, que significa acción y efecto. Dicho de otra forma y bajo su significado espiritual, encontramos que hay un término referente al acto o acción de atribuir honra, de atribuir referencia o dignidad por parte de adherentes religiosos a aquello que se considera divino. Es decir, que cuando yo adoro a Dios o cuando yo adoro lo que considero divino o lo que considero santo o sobrenatural, allí estoy yo rindiendo mi adoración, mi propio acto hacia aquello, hacia lo cual lo estoy enfocando. Cuando yo adoro, no estoy lanzando una adoración al aire sin saber siquiera para dónde va. Cuando yo adoro, hay un motivo, un ser, algo a lo cual yo estoy ofreciendo o direccionando esa adoración. Valga la aclaración. De esa forma, podemos ser conscientes cuando nosotros asistamos a nuestras congregaciones a adorar a Dios, saber que no estamos simplemente entonando cantos con todos los hermanos porque es que suena muy bonito y eso suena como un coro hermoso. No, yo debo entender que estoy dirigiendo mi adoración hacia alguien en específico, hacia alguien en especial. La adoración cristiana se define como la atribución de honra y dignidad al Dios triuno, a nuestro Dios. Esa adoración que nosotros ofrecemos a nuestro Dios triuno. Además, nosotros, como les decía hace rato, miremos un momentico Efesios capítulo 1, versículo 6 y versículo 12, donde se refiere
a la adoración, como nosotros fuimos creados con ese aspecto de lo que es la adoración. ¿Quién me puede, por favor, ayudar con la lectura de Efesios capítulo 1, versículo 6 y luego el versículo 12? Yo lo tengo aquí ya, pastor. Dale, amado. Dice la palabra de Dios. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que principalmente esperábamos en Cristo. Amén. Eso quiere decir, gracias, amado. Eso nos quiere decir lo siguiente. ¿Fuimos creados para qué? Para alabanza de la gloria de Dios, para alabar y para glorificar al Señor. Ese es el motivo por el cual fuimos creados. Cuando el Padre, en el Verbo, en Jesús la palabra, creó el universo, creó todo, Él lo primero que creó fue todas las huestes angelicales, celestiales existentes. ¿Cómo así, pastor? ¿Y eso dónde está? La palabra nos enseña en el libro de Job que cuando la sabiduría estaba creando, Dios en sí, en su inmensa sabiduría, estaba creando el mundo, creando la tierra, creando todos los cimientos de la tierra, citan las escrituras que las estrellas del alba alababan a Dios ante esa creación. Allá hace referencia a los ángeles, a las huestes angelicales que adoraban a Dios mientras Dios creaba, los ángeles adoraban. ¿Por qué? Porque los ángeles también fueron creados para gloria y alabanza de Dios. Así como tú y yo fuimos creados para alabanza de su gloria, es que no es solamente un, un deber que nosotros tengamos, no es solamente nuestra responsabilidad, es la prioridad por la cual fuimos creados. Alguien que pudo definir muy bien el concepto de lo que es la adoración se encuentra en el Salmo 150. Y el escritor decía, todo lo que respire, alabe al Señor. Todo lo que respire, alabe. Si tú estás respirando, alaba a Dios. Si tú estás caminando, si tú estás orando, si tú estás pensando, alaba a Dios. Esa es nuestra responsabilidad primaria como criaturas, como seres creados. Pero aconteció algo, hermanos, y es que aquí estamos leyendo, el pecado cortó nuestra comunión con nuestro Dios, con el Padre. Él creó el pecado, rompió nuestra comunión. Pero Jesús, siendo la propiciación por nuestros pecados y con su sangre, Él nos redimió, restaurando esa comunión perdida entre nosotros y el Padre como verdaderos adoradores. Hubo un motivo por el cual perdimos ese oriente hacia el cual nosotros fuimos creados para adorar, y fue el pecado. Pero hubo una solución, Jesucristo, propiciación, muerte, derramamiento de su sangre por nosotros, nos limpió de todo pecado. Eso nos ayudó, en este caso, a restaurar esa comunión perdida con el Padre. Jesús lo dio a entender cuando él decía, el Padre tales adoradores busca que le adoren, tales adoradores. Además, la adoración será una de nuestras principales actividades en la eternidad. Alguien que me ayude a leer Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 al 11. La adoración será una de nuestras principales actividades en la eternidad. Quien me ayude a encontrar Apocalipsis 4, 8 al 11 y otro que me ayude a buscar Romanos capítulo 12, versículo 1. Escuchamos a quien encontró la cita de Apocalipsis 4, 8 al 11. Listo, pastor. Amado. Dice la palabra del Señor. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre
que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Amén. Muchas gracias, amado. Se dan cuenta de en las visiones que Juan tuvo del cielo, del trono donde está el Padre, él veía a estos seres vivientes. Él veía a todos estos seres creados, estos seres celestiales, ancianos con coronas, millares de ángeles, seres vivientes, querubines, serafines, todos constantemente adoran a aquel que está sentado en el trono. Así que, entendido de esta manera, la adoración será nuestra principal actividad en la eternidad. Si a ti te gusta adorar al Señor allá en tu casa, poner esa música, bendecirle, entrar en su presencia, si a ti te gusta adorar cuando vas a la iglesia, si a ti te gusta adorar al Señor cuando vas de camino, te pones audífonos y pones música en tu celular, etcétera. Si tú amas la adoración, déjame decirte que en la eternidad esa va a ser nuestro principal oficio, adorar por los siglos de los siglos a nuestro Padre Celestial. Y será glorioso. Y si aún estando nosotros aquí en estos momentos, media hora, una hora que estemos adorando continuamente al Señor, sentimos tanta gloria de Dios, imagínense cómo va a ser en la eternidad, la cual es atemporal. Porque la eternidad dentro del plano espiritual no existe el tiempo, no hay tiempo. El tiempo está marcado aquí en la tierra, para los hombres, para la tierra, para la creación. Hay un tiempo definido, pero no en el estado eterno. Así que estaremos por los siglos y para siempre adorando a nuestro Padre Celestial. En la Biblia se observa que el adorador tiene una relación personal con Dios, amándole con intensidad. Allí nos enseña la palabra de Dios cómo esa adoración, volviéndose o tomando un matiz genuino, implica una entrega total de todo como una ofrenda de amor. Y allí citamos Romanos 12:1. ¿Y qué nos dice Romanos 12:1? Amén. Dice, Amén. buenas noches, pastor. Buenas noches, amada. Gracias Dice, por participar. vale, pastor. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén, muchas gracias. ¿Cuál es la recomendación? Les ruego, les suplico que presenten su cuerpo como qué, como sacrificio qué, vivo, santo y agradable a Dios. Ese es nuestro culto o nuestra adoración racional. Eso implica ser un verdadero adorador. Si no lo habíamos comprendido de esta forma, lean las veces que sea necesario Romanos 12:1. Allí van a entender cómo es el nivel de adoración que nosotros debemos ofrecer a nuestro Padre. Un sacrificio vivo, no una adoración muerta, no una adoración de labios fingidos, no una adoración tradicionalista, legalista, no una adoración ya mecánica, automatizada, no. Una adoración que surge desde un corazón como una adoración viva, porque como dice la escritura, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y mi alabanza, mi adoración no debe ir como si fuera hacia un muerto, no debe ir como cuando vamos a esos velorios, que allá está la gente con esa cara demacrada rezando esos rosarios larguísimos y toda esa cuestión, a un muerto que ni oye ni ve. No, nuestro Dios es Dios de vivos, Dios es real, Dios es poderoso, Dios es grande. En el cielo todos exaltan, todos glorifican al Padre. Cuanto más nosotros debemos rendir esa adoración al alto y sublime, al que habita la eternidad.
Adorar implica más que un costumbrismo. Adorar implica que nosotros con nuestro ser, con nuestro deseo, con nuestra voluntad querramos rendir una adoración verdadera a nuestro Dios. Amados, adorar implica también otras cosas que nos cuestan y vamos a ver y nos vamos a reír también un ratico más adelante. A veces nos cuesta la sumisión. Adorar a veces nos cuesta la obediencia también, porque hoy día hay mucho músico que no se humilla, mucho músico que es desobediente, mucho adorador que quiere adorar como le dé la gana y como él quiere y de la forma que quiera y no como la palabra de Dios lo manda. Eso lo vamos a ir viendo. Por eso le digo, no se pierda estas dos enseñanzas que están y van a ser de mucha bendición para nosotros. Les recuerdo, tenemos nuestra primera clase hoy, vamos hasta las 9 de la noche y nuestra segunda clase el sábado a las 2 de la tarde, de 2 a 4 de la tarde. Mis amados, el sábado vamos a estar transmitiendo desde el lugar de enseñanza de nuestro Instituto Tecnológico Bíblico. Amados, ahora que alguien me ayuda a buscar Marcos 7:6, pero antes de darle ese lugar, quiero que entendamos que no podemos adorar sin primero rendir la voluntad y la obediencia a Dios. No podemos adorar si tenemos un corazón desobediente, un corazón rebelde, un corazón que dice yo no me le sujeto a nada ni a nadie. No. ¿Saben? Porque Dios mira nuestros corazones. Escucha esto. Marcos 7:6. Dios mira nuestros corazones aún antes de hablar. ¿Qué dice esta cita? Leemos la palabra en el nombre del Padre. Dice, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. Este pueblo de labios me honra. ¿Se les hace conocida esa frase? De labios. Muchas veces solemos decir, yo amo. ¿Cuántas veces le hemos dicho a una persona, sí, yo te amo, pero realmente no? No, tú eres una persona muy importante para mí. Tú eres un gran amigo, tú eres excelente persona, pero nuestro corazón está lejos. En nuestro corazón hay otra cosa hacia esas personas. Si logramos hacer eso, si lo hemos hecho en algún momento, o si conocemos de algunas personas que han hecho eso, amados, pues de seguro ya los conocemos y no somos como muy crédulos cuando hablemos con ellos. Sin embargo, pensemos en esto. ¿Creemos que con Dios podemos hacer lo mismo? ¿Creemos que a Dios también podemos darle una falsa adoración? ¿Una alabanza de labios sin tener un corazón arrepentido? Si yo voy a la iglesia y alabo a Dios de labios, pero teniendo un corazón lleno de cosas que no agradan a Dios, yo estoy dando una adoración falsa, una adoración que no es verdadera. Allí es donde empezamos a entender el concepto de lo que el Señor Jesucristo decía sobre los verdaderos adoradores, los verdaderos adoradores. ¿Sí? Entonces ahí, amados, podemos entender esta dimensión de lo que es esta frase. Hace un momento Walter había levantado la mano. Walter, te escuchamos. Amado Walter, te Buenas escuchamos. noches para todos. Hola, Pastor Fabio, Buenas Dios les noches, bendiga. amado. No, había alzado la manito, era para haberle dio el versículo ¿de De qué? Marcos. De la Biblia. Ah, Sí, ok, era listo. para eso. Eres muy Era amable. para... A mí me gusta mucho como profesor tener esta participación. En las siguientes diapositivas vamos a tener también otros textos bíblicos. Entonces, cuando yo dé la cita, el que primero abra el micrófono, dale. Eso es una bendición para nosotros. Bien, amados, gracias por esto. Así que la adoración va más allá de lo que es la acción de gracias por las bendiciones recibidas. Oigan esto, la adoración va más allá de la acción de gracias por las bendiciones recibidas. Si yo soy una persona
que solamente le doy adoración a Dios cuando Él me da a mí un beneficio, estoy caminando de una forma incorrecta, amados. Porque entonces me estoy volviendo como un hijo caprichoso que solamente cuando mi padre a mí me bendice, cuando mi padre a mí me da las cosas que yo quiero, ahí sí voy, levanto las manos y estoy en la primera silla y danzo como trompo en todo el altar, mejor dicho, porque es que Dios hizo grandes obras en mí. Pero cuando estoy pasando momentos difíciles de tribulación, de dificultades, de problemas, ahí sí no, ahí voy es a la iglesia, por allá en un rincón con la cabeza agacha, ni levanto las manos ni oro, solo me la paso llorando porque estoy en una aflicción. No, la adoración a Dios no debe ir condicionada por algo que Él me dé a mí. Una cosa es la adoración y otra cosa es la acción de gracias. Yo te quiero decir algo. ¿Hay algún motivo por el cual tú en esta hora le puedas decir, Señor, gracias? ¿Habrá hecho el Señor algunas obras, cosas maravillosas en ti, como para que tú le digas ahora, Señor, gracias? De seguro que sí. Y si me las enumeras, aquí nos quedamos. Uy, pastor, vea, el Señor ha sido bueno, me ha bendecido de esto, me ha dado milagros de salud, de bendición, de provisión, me ha ayudado a resolver problemas tremendos, el Señor ha mediado y eso se solucionó una cosa y la otra, y hay miles de razones para darle gracias al Señor. Pues bien, esas son las acciones de gracias que todos tenemos ante el favor de Dios, pero eso es muy diferente a lo que es la adoración. La adoración es una responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios de ir y adorar al Señor, de adorarle en todo momento. ¿Sí? Y si dentro de mi adoración también está mi acción de gracias a Dios, gloria a Dios. Porque si ustedes observan los 150 salmos que están escritos en este hermoso libro del Antiguo Testamento, ahí encontramos cualquier cantidad de salmos sobre acción de gracias, sobre meditación de los hechos poderosos de Dios, sobre recordar las victorias que el Señor ha hecho, sobre sanidades del Señor, sobre promesas. Hay un sinfín de cosas interesantes que podemos ver entre líneas en cada uno de los capítulos del libro de los Salmos. Así que yo le invito a que se pase una repasadita en el libro de los Salmos y allí encuentre esas características y empiece a mirar el libro de los Salmos como un libro de adoración, como un libro de cánticos, porque eso es los Salmos, un libro de adoración. Muy bien, al Señor también nos dice al final de esta diapositiva, a Dios se le adora más por lo que Él es que por lo que Él nos da. Y esta frase me gusta, ¿saben? Porque si estamos enseñados a adorar a Dios por lo que Él nos da, estamos mal. ¿Cuánta gente ha acostumbrado, mis amados, a amar a las personas, a adularles, a quererles, a colaborarles, a correrles a ellos, porque esas personas les dan cosas a ellos, porque esas personas les dan favores económicos? ¿Mm? Pero cuando falta el dinero en esa persona, ahí sí todo el mundo que decía ser sus amigos se desaparecen. Estaban por interés. Y hay mucha gente que se ha enseñado a adorar a Dios solamente por lo que Él les da. Y si yo adoro a Dios por lo que Él me da y no por lo que Él es, me va a pasar lo que pasa con miles de personas en el mundo. Un pequeño caso y proseguimos. Se quedó sin empleo tal persona. Y ahí sí se acuerda que tiene amigos o familiares cristianos y empieza a llamarlos. Ay, venga, ayúdenme a orar por mí. Ayúdenme a orar porque mi Dios bendito, mi Jesucito lindo, me provea un trabajo. Y empiezan a ir con nosotros a la iglesia. Y allá van y uno los ve que levantan las manos y lloran. Ay, mi trabajo y este lo otro. Y les da el Señor un trabajo, inmediatamente dejan de ir a la iglesia. Porque ya fui y obtuve lo que quise y chao. Y de eso hemos conocido mucha gente que solo buscan a Dios por lo que Él les da, pero no por lo que Él es. Tú y yo adoramos a Dios por lo que Él es. Dios es santo, Dios es justo, Dios es poderoso, Dios es maravilloso, Dios es glorioso, Dios es salvación, es vida eterna, Dios es todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Dios es maravilloso. Por eso, como hijos de Dios, le adoramos.
Ese es el concepto de lo que es la adoración. En nuestra siguiente diapositiva vemos el segundo concepto de lo que es la adoración. Vamos a pedir el favor, el cambio en nuestra siguiente diapositiva. Y en esa segunda diapositiva encontramos lo que es el papel de la música en la adoración. En la Biblia, nosotros, amados, encontramos dos maneras de adorar: por medio de la oración y por medio del canto. ¿Queremos textos bíblicos? Hay demasiados en las Escrituras. Ustedes pueden ir al final de sus Biblias y en la concordancia, que es donde está el índice temático, buscan la palabra que dice oración. Siempre aparecen en negrillas y ahí se despliega cualquier cantidad de versículos sobre la oración. Tú vas mirando uno por uno y te guía al texto bíblico que refiere específicamente o menciona la palabra oración, lo mismo que el canto o cantar con sus sinónimos. Bien, en la Biblia encontramos esas dos maneras de adorar. No es solamente cuando yo estoy cantando, estoy adorando, no, sino también cuando estoy en oración. Estoy en oración. Y hay personas que dicen, no, yo prefiero más orar que cantar. Otros dicen, no, yo prefiero más cantar que orar. Pero ambas van en sí ligadas como términos interesantes para entender lo que son las maneras de adorar. El rollo de los salmos, como mencionaba hace un momento, era el himnario del Antiguo Testamento. Digo rollo porque antes no existían libros, eran pergaminos enrollados, eran rollos. Esos rollos eran los que se abrían en las sinagogas y se cantaban en los momentos solemnes. Algunos eruditos bíblicos dicen que se solían cantar los salmos después de hacer la lectura inicial. La lectura inicial que era la Torá o era alguno de los profetas, siempre en esos rollos. Entonces, algunos estudiosos dicen, primero se cantaba y luego se leían la escritura. Otros dicen, no, primero se leía la escritura y luego se cantaba. ¿De qué se cantaba? De los salmos. Pero tanto en la una como en la otra forma, siempre va unida o ligada lo que es la palabra de Dios y la adoración. Por eso, si ustedes notan en nuestras congregaciones, siempre esas son las dos actividades principales en las iglesias. Y hay iglesias que primero suelen adorar y luego dan la palabra. Y hay iglesias que primero dan la palabra y finalizan con la adoración. Pero tanto la una como la otra son válidas. Algunos defienden las posturas diciendo, es que es mejor primero adorar a Dios para que ya con eso los corazones estén dispuestos a recibir la palabra. Otros dicen, no, es que primero hay que ir con la palabra y martillar allá los corazones para que cuando ya estén en ese arrepentimiento, adoren al Señor con un corazón contrito y humillado. Vuelvo a decir, tanto la una como la otra forma son válidas porque es lo que la palabra manda. Cantando, adorando a Dios con salmos, con cánticos, con himnos espirituales. Es una de las actividades importantes. Pero también existen otras, y escuchen esta palabra, expresiones de oración. ¿Cómo así que expresiones? Sí, es que no es solamente orar y cantar. Hay otras expresiones, otros matices, o hablemoslo más coloquialmente, otras formas de adoración. Y eso nos lleva a nosotros también a entender que no todas las canciones, no todas las canciones que nosotros tenemos son de adoración y de alabanza a Dios. ¿Por qué? Entendamos este concepto. Cuando estemos cantando, entendamos bien lo que nosotros estamos cantando. ¿Qué es lo que estoy cantando? Y ustedes se dan cuenta que muchas de esas canciones están hablando sobre que Dios es grande, que Dios es amor, que tú me amas, que tú me salvaste, dándole esas cualidades a Dios, dándole esas gratitudes tan hermosas. Pero hay otras canciones, en preferencia las canciones de alabanza, que son como de guerra, de que el victorioso vive en mí, echó al enemigo a la mar, en ti soy más que vencedor. Miren esos matices que se suelen vislumbrar a través de los cánticos que nosotros elevamos a Dios.
Y allí nosotros vamos a ir haciendo como ese ejercicio de ir entendiendo en sí canciones que sean de adoración y canciones que sean de alabanza. La observancia teológica del contenido escritural de las canciones también nos es de gran ayuda a todos nosotros, amados. La observancia de esas canciones, de esas letras y también no solamente de la comparativa, nosotros también vamos a encontrar ahí algo que nos va a ayudar mucho y es tomar esos textos bíblicos, ¿sí? Y relacionarlos junto con las canciones. A mí me agrada mucho aquellos ministros de Dios que se han tomado el tiempo de leer la palabra de Dios y de esos mismos textos bíblicos han compuesto cualquier cantidad de canciones hermosas cristianas. Eso es lindo, porque es una forma de cómo tomar las escrituras y volverlas música. Si ustedes quieren, en algún momento pueden ingresar a YouTube y en YouTube entren y busquen salmos cantados en hebreo o los famosos Tehilim. Allí ustedes van a ver tan bonito cómo es que los judíos cantan o entonan esos salmos en su lengua hebraica y eso suena espectacular. Y era la forma como ellos adoraban a Dios en la antigüedad en las sinagogas. No era leer el salmo, sino cantarlo. Muy bien. La observancia teológica de ese contenido, como les decía, es de gran ayuda. Y esto también nos lleva, ojo, a una parte importante, que es observar no solo, ya vimos lo bueno que hay en la adoración, sino también lo peligroso. ¿Por qué? Porque hay peligros también en la adoración. Hay peligros también en la forma como nosotros muchas veces adoramos a Dios. Y hay 6 aspectos que vamos a mirar así rápidamente sobre los peligros que suelen presentarse a través de la adoración. Aquí en este momento tenemos las 8 de la noche. Vamos a dar el tiempo de una canción de adoración para que tengamos un break, se paren un momentico, vayan, prepárense un tintico y en 5 minutos continuamos con nuestra segunda parte. Y continuamos.
Aleluya, recibe toda la honra y toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Qué linda alabanza la que hemos escuchado. Y gracias, amados, por acompañarnos, por seguir allí conectados. Eh, es un tiempo muy lindo el cual el Señor nos ha permitido estar abordando este tema tan importante hasta aquí. Así que en esta segunda partecita del primer bloque vamos a mirar lo que son los peligros en la adoración. En primer lugar, luego de que ya hayan ojalá preparado esa bebida caliente deliciosa, y ya se hayan estirado un poquito y todo eso, porque después de una horita empezamos como a cansarnos por estar sentados. Entonces, vamos a mirar la primera parte o aspecto de esos peligros en la adoración. En primer lugar, tenemos ritmos sin análisis de letras, canciones pegadizas. ¿Eso qué quiere decir? Hoy día la adoración, y esto lo digo desde mi concepto como músico, el Señor me ha permitido desde muy muchacho estar sirviéndole al Señor. Alrededor de los 17 años de edad en adelante, el Señor me ha permitido estar sirviéndole desde los altares. No lo digo como mírenme, yo tengo tantos años de servir, no. Lo digo bajo el aspecto del conocimiento. Me ha permitido el Señor desde mis 17 años estar sirviendo en diferentes altares a través de los años. Y he observado cómo la música desde ese entonces ha estado teniendo una transformación muy impresionante. A mí, mis papás, junto con mis hermanos, nos empezaron a llevar desde los 6 años de edad a la iglesia. Estaba pequeño, pero recuerdo cómo eran las canciones de ese entonces. Aquí los cristianos que tengan más de 30 años en el Señor van a entender cómo era la música de antes. Y hemos entendido cómo la música ha ido escalando. La música que antes solía ser tan espiritual, tan llena de unas palabras con una teología bíblica tan linda, tan directa hacia el Señor Dios, ha ido sufriendo una involución, y me atrevo a decirlo de esa forma, en cuanto a la pobreza que día a día se empieza a notar en las letras. Cada vez es menos letra y más lo que se conoce hoy día como el modelo worship de adoración, que son unos instrumentos que suenan como si fueran como sintetizadores, como violines, como unos sonidos que se permanecen suspendidos, y entonces de vez en cuando el adorador dice aleluya, amén, etcétera, y ya se da lugar más como a esto, a este tendencia actual llamada el worship. Y ni qué decir de la otra cara de la moneda, que ya la alabanza deja de ser una alabanza con un énfasis también de victoriar, de glorificar, de adorar a Dios, y se vuelve ya como una forma de adoración contemporánea que va tomando ritmos y ritmos y ritmos y ritmos de todos lados. Ojo, no quiero decir con esto que me opongo a los ritmos y al modernismo de adoración. No, porque para eso les dije lo que hace rato. Todo lo que respire alabe a Dios. Salmo 150 manda que adoremos con todos los instrumentos que existen, con todo lo que existe actualmente. Entonces, cuanto más estos ritmos modernos que uno los escucha y tienen como su cosa pegadiza y demás. Qué bueno si esos ritmos modernos fueran acompañados, hermanos, con una buena letra. Pero es que observemos un problema que se está evidenciando hoy en las congregaciones. Y es que ya no sabemos, ya no estamos muy seguros a qué es que se le está cantando con algunas canciones. Porque en primer lugar ya no se menciona a Dios para nada, ni una sola vez en una canción. Nosotros decimos, no, pero es que yo sé que es para Dios. Sí, pero ahorita ya se le han puesto nombres a Dios de otra forma. Dios se llama Dios, pero ahorita ya le llamamos Él, tú. ¿Mm? Entonces, tú sabes, tú eres, Él es. Entonces, imagínense ustedes cómo le hemos quitado esa identidad, aunque Dios no la pierde, pero de mencionarle, para que la gente sepa a quién se le están ofreciendo esas canciones.
Ustedes han escuchado, hermanos, sin dudarlo, que muchas veces salen por ahí historias en las cuales se cuenta lo siguiente y se dice, ay, es que esa canción se la compuso a Dios, pero no pegó en la iglesia y sí pegó en el mundo. Entonces ahora creen que esa canción se la están cantando y se escuchan las emisoras, en discotecas, como si fuera una canción para un hombre dedicándoselo a una mujer o viceversa. ¿Sí? Una canción de esta cantante vallenata colombiana, Adriana Lucía, ustedes la han escuchado. Ella hay una canción que dice, llegaste tú, ¿sí? Y siempre tú vivirás en mi mente. Esa canción ella se la compuso al Señor, pero se puso como si fuera una canción dedicada de una mujer a un hombre. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? O a veces no les ha pasado que está uno por ahí como pasando por ciertas partes, en ciertos horarios, y escucha uno desde fuera, cuando uno va pasando una discoteca o algo, una canción, digamos como un merengue, como esa de Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienda en la cabeza. Imagínense la gente ya bailando la discoteca esa canción. Sí, entonces, ¿a qué me refiero con esto, hermanos? Si nosotros le damos una identidad a la música y si nosotros hacemos un análisis de letras, vamos a tener una conciencia plena de lo que nosotros estamos cantando. Que tus canciones, que tus adoraciones mencionen al Señor, mencionen al Padre, mencionen al Espíritu Santo. Y esto no es ser religiosos como algunos lo creerán, no, es que estoy dando identidad a una canción, porque se supone que esa canción es para Dios. No está mal que los artistas cristianos hagan canciones para dedicárselas a sus esposas y miren esas canciones tan bonitas, ¿sí? Como esa canción que le dedicó Jesús Adrián a su esposa Pecos, Mi vida sin ti, como esa canción que le dedicó Alex Campos a su esposa, Tu poeta, como esa canción que le dedicó Marcos Vidal a su esposa, Uña y carne, como uña y carne, etcétera. Esas cositas son interesantes, hermano. ¿Por qué? Porque son partes fundamentales de lo que es darle clasificación a la música, a lo que pertenece de acuerdo, hablemos así, de acuerdo a lo que va dedicado. Si la música va dedicada a Dios, entonces hagamos ese análisis y miremos que esas letras se estén realmente refiriendo a Dios y se estén cantando para Dios. La escritura nos aconseja en el Salmo 47:7, cantad con inteligencia. Si alguien tiene la cita, me gustaría que me ayudara a leerla. Salmo 47:7. Bien, la frase de la cual nosotros vamos a tomar la referencia es esa primera parte. Cantar con inteligencia. Segundo aspecto, amar más el canal de adoración que al Señor mismo. Eso tiene un nombre, hermanos, y se llama idolatría. ¿Cuántos cristianos suelen hacer hasta lo imposible por reunir la plata para ir a ver a su artista preferido cristiano? Y ojo, muchas veces no son entradas baratas, son entradas que ya tienen costo. ¿Qué diferencia tiene esa canción? ¿Qué diferencia tiene el que la persona ahorre dinero para ir a ver a un artista cristiano a diferencia de las personas, a diferencia de las personas que también hacen lo mismo para ver a sus cantantes preferidos? Ojo, no estoy diciendo con esto que sea malo ir a un concierto, no, no, de ninguna manera, es bueno ir a un lugar donde vengan hartos artistas y adoren al Señor, eso es maravilloso, es muy lindo, pero ojo, el canal de adoración no debe ser más que a quien se está adorando, porque se adora es al Señor. Si yo amo más adorar, si yo amo más estar ahí admirando al cantante, ay, ay, siervo, que no sé qué, que no sé qué lo otro, más que a Dios,
Eso se llama idolatría y qué diferencia tiene con lo demás. Esos son uno de los peligros de la adoración. Tercer peligro, el empobrecimiento de la adoración en el sentido del contenido. Esto refuerza el concepto inicial acerca de cómo va cayendo, cómo va decayendo en este caso el sentido de traer una letra que sea de profundidad, una letra que ayude a revitalizar la adoración en la persona, una letra que cuando se empieza a escuchar desde las primeras frases sepan que se está rindiendo una adoración al único sabio y justo Dios. Y no una letra pobre que se sienta como si se le estuviera cantando a cualquier persona. Dios no es cualquier persona. Dios lo es todo en nosotros. El cuarto lugar, Dios se mueve más en medio de una gran logística organizacional. Ese es el problema también de muchas personas que dicen no. Para que la presencia de Dios se mueva en la iglesia de Dios, tienen que haber, mejor dicho, todos los músicos, tiene que haber un coro de hartas personas, tienen que haber luces, tiene que haber cámaras de humo, tiene que estar el escenario acondicionado de una forma tan tremenda, un sonido bestial, descomunal, una cosa que retumbe y estremezca el corazón del pueblo para que de esa forma descienda la gloria de Dios. Es que no es con instrumentos. El sábado pasado, para los que estuvimos en el octavo aniversario en la iglesia donde nuestra pastora Luz Marina, allá compartía en un tiempo de adoración durante el congreso lo siguiente. Ese día se acuerdan que estaba tocando solo con una guitarra y yo les dije algo a las personas que estuvieron allá, que aquí hay algunos que estuvieron en esa reunión. Yo les decía, no es el instrumento, no es la voz, es Dios, es la unción, es el poder de Dios obrando a través de la adoración. No necesitamos todas esas cosas, aunque si las tenemos, eso es una gran bendición. ¿Quién no quiere tener el mejor sonido para su iglesia? ¿Quién no quiere tener los mejores músicos, los mejores instrumentos? Todos queremos. ¿Quién no quisiera tener un ministerio de adoración y de alabanza como el lugar de su presencia, como el lugar de, como avivamiento, como manantial, como en otros lados? No, eso está bien, gloria a Dios, pero lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros tenemos, es con lo cual nosotros glorificamos a Dios. Dios se mueve a través de un corazón íntegro, un corazón que le ofrezca verdadera adoración, porque recuerden que la escritura dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. El padre ama más muchas veces esa adoración que le da ese abuelito, esa abuelita, allá que ya de lo enfermito que está, ya no se puede ni estar de pie adorando, pero allá sentadito en la iglesia, reclinado en su bastoncito, está con sus ojitos llorando, alabando al Padre. Dios ama más muchas veces esa adoración de ese anciano, de esa anciana, que aquellos jóvenes profesionales con un corazón lleno de orgullo y de vanidad, porque la palabra dice que Él al altivo lo mira de lejos, pero Él está con los humildes de corazón. Y cuando mi adoración es humilde, cuando mi adoración sale desde mi corazón de gratitud, de amor al Padre, Él ama esa adoración. Él ama esa adoración. Es maravilloso. Ahora, otro de los peligros que pueden también surgir a través de la adoración es cuando sustituye, escuchen ese punto, cuando se sustituye la adoración congregacional por el direccionamiento de artistas. Pilas. ¿Por qué? Porque hay pastores que se han encargado de relegarle el mover de la adoración, de la administración a sus músicos. Encárguese usted de eso. El pastor ya no interviene, el pastor ya ni pregunta qué canciones son las que están cantando. Él está allá, y es que muchas veces hasta ni el pastor adora allá. Ustedes se dan cuenta que mientras está toda la iglesia adorando, el pastor está sentado, pegado del celular, tomando notas, distraído. Y a veces hay pastores que creen que, no, es que yo soy pastor, yo ya no adoro, los que adoran son los hermanos. No, hermano, es que recuerden lo que dice la escritura en Efesios 1, 6 y 12. Todos tenemos la responsabilidad de adorar a Dios.
La adoración es algo público, es algo congregacional, pero también es algo privado. Pero no se trata de que entonces yo tengo un cargo y entonces yo ya no adoro a Dios, que adoren solo los hermanitos porque es que yo ya soy pastor. No, yo antes soy el que más ejemplo debo dar en adoración. Yo soy el que más debe adorar a Dios, porque yo debo dar a través de mi ejemplo, de mi testimonio, el resultado de una buena conducta. La escritura dice, analicen a sus pastores, observen el resultado de su conducta e imiten su fe. Y si tú en tu congregación tienes un pastor que se goza, que se disfruta la alabanza, que está ya con sus manos levantadas o danzando o feliz glorificando a Dios, esa es una persona que está haciendo un buen ejemplo a la congregación. Es un ministro, una sierva de Dios que está a través de su ejemplo testificando que es un adorador ante Dios. Entonces, eso es parte importante. No se trata de dejarle el direccionamiento a los músicos, muchachos que muchas veces también necesitan recibir más formación, necesitan recibir más doctrina, necesitan buscar más de Dios, necesitan tener más conocimiento teológico. El bautista Paul Washer dice lo siguiente, él es muy famoso por ahí en redes sociales, él dice lo siguiente, los adoradores, todos los adoradores deberían ser teólogos. Imagínense, eso es lo que él dice. ¿Por qué? Porque es que hay muchas veces adoradores que cantan canciones que nada tienen que ver con Dios. Nada tienen que ver con Dios. Y sin darnos cuenta resultan es cantando allá cosas que no tienen un sentido espiritual, sino que es una mundanalización de la adoración. Y el sexto peligro que se evidencia dentro de los peligros de la adoración es que hay algo que es abominable, que es aborrecible delante de Dios. Y allí aparece el título, los mercaderes del altar. Quiero decirles esto antes de pasar a nuestra siguiente diapositiva. Hoy día la música cristiana se ha vuelto el negocio socio, como dicen por ahí los reggaetoneros. Ese es el negocio socio. Hoy día la música cristiana se ha vuelto una música comercial. Han cambiado la forma de la adoración como era antes hacia lo moderno. No, pastor, es que si no se moderniza la música, entonces ya no va a pegar. Entonces no, es que tenemos que estar a la moda, al estilo del mundo, compartir sus ritmos igualitos, esto y lo otro. Entonces ya estamos también empezando a entrar en otras esferas, ya estamos empezando a participar en gremios internacionales mundanales, recibiendo también Latins Grammys y toda esa cuestión, bueno, todas esas cuestiones que hoy día se manejan. ¿Saben? Yo le doy gracias al Señor por los músicos que hoy día todavía no se han dejado contaminar a través de la música comercial. ¿Qué es comercializar la música? Meterle a través de la ingeniería de sonido efectos. Eso lo entendemos los músicos, efectos, ritmos y estilos que influyen a nivel cerebral y emocional en las personas para hacer que ellos les guste esa música y digan, no, yo no sé qué tiene esa canción, pero es que yo la escucho y se me mueve el cuerpo, esto y lo otro. Están estimulando a través del comercio, están volviéndose súper comerciales. Ya los cantantes cristianos están empezando a cantar canciones con personas no de Dios, con gente mundana, gente que sacan sus videos cantando en discotecas, en bares, rodeados de mujeres en paños menores, toda esa cuestión. Y ahí, y entonces hicieron una canción que menciona a Dios. No, porque es que tenemos que hacer esa amistad con el mundo para mostrarles y reflejarles el amor de Cristo. No, hermanos, no se trata de eso. Los mercaderes del altar hoy día se encargan de llenar estadios, de llenar coliseos, de cobrar entradas con un costo elevadísimo para llenar sus bolsillos de plata, para vender la música, para comercializarla. Y no estoy refutando a los siervos de Dios cuyo trabajo es eso, porque hay unos que fueron llamados con esa marcación a ser cantantes, adoradores. No estoy porque yo sé lo importante que es la logística, la millonada que hay que pagar en cada concierto, en todo. Ustedes no se imaginan los gastos tan tremendos que hay. Estamos próximamente
hacer un viaje a México y para llevarnos a nosotros como grupo, los organizadores de allá se han gastado una cifra bastante alta, hermanos. ¿Sí? Es para llevarlos, eso es dinero y yo sé que de algún lado tiene que salir, pero yo me refiero es cuando la música pierde el sentido de lo que es adorar a Dios para volverse algo comercial. Allí es donde hay muchos manipuladores y mercaderes del altar. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. En tercer lugar, nosotros tenemos Dios y la obra de la cruz deben estar en el centro de nuestra adoración. Dios y la obra de la cruz deben estar en el centro de nuestra adoración. Ahí tenemos 5 aspectos rápidamente. Y aquí les agradezco si me ayudan con las citas bíblicas. Miren las que están ahí hacia el final eh, de cada línea, de cada párrafo o frase, las que están en rojito. Alguien que me ayude a buscar las citas bíblicas que van apareciendo ahí. Isaías 42:8, Gálatas 6:14, Hebreos 2:9, Primera de Pedro, etcétera. Estas diapositivas igual las vamos a terminar los 2 bloques de enseñanza, las cuales concluimos este sábado, las vamos también a estar ahí compartiendo en sus respectivos grupos. Pero la obra de la cruz deben estar en el centro de nuestra adoración. ¿A qué se refiere? La adoración es para quién, para el pastor, para los hermanos, para la iglesia o para Dios. Hace un tiempo compartí el siguiente testimonio. Una hermana llega a cierto día cuando se terminó de hacer la adoración. Ese día estuvimos adorando, sí, con algunas dificultades, cuando a veces que está fallando el sonido, que un instrumento no está como muy bien afinado, etcétera. Y pasó. En fin, logramos, gracias al Señor, terminar la adoración. Cuando se acabó el culto y estábamos fuera de la iglesia, una hermana se me acerca y me dice, ay, hermano, esa adoración de hoy a mí no me gustó. Así me lo dijo. Entonces yo la miro y le digo, ay, hermana, ¿no le gustó? Y ella dijo, sí, no me gustó esa oración. Esa adoración estuvo esto y esto y lo otro. Entonces yo le dije, hermana, gracias a Dios que no le gustó, porque esa adoración no era para usted, era para Dios. Cuando lo que yo hago, lo hago para Dios, es porque Él es el centro de mi adoración. Eso es lo que debe ser importante. Hay personas que van a congregaciones porque dicen, es que me gusta cómo cantan la alabanza y, ay, no, esos muchachos tocan esos instrumentos y cantan y gritos de júbilo y dan vueltas y toda esa cuestión. Entonces la persona lo disfruta y disfruta mucho la adoración. Y cuando llega el momento de la palabra, a dormir se dijo. Y esos hermanitos a clavar cabeza dormidos mientras están allá dando la predicación. ¿Sí? Ahora, el Señor es celoso también en cuanto a que Él sea el centro de la adoración. Dios no comparte su gloria con nadie más. ¿Qué dice Isaías 42:8? Isaías 42:8 8. dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi Ah, alabanza a esculturas. amén. A otro no daré mi gloria. ¿Para quién es la adoración? Para nuestro Dios. Cuando hacemos algo para Dios, el camino también suele estar lleno de tentaciones y cosas. Muchos músicos han querido, muchos adoradores han tenido un buen deseo, una buena voluntad de adorar a Dios desde su corazón y tienen unos muy buenos comienzos, pero terminan muy mal. Comienzan sirviendo a Dios de una forma tan excelente, pero al cabo de los años, las tentaciones, la fama, la vanagloria, las riquezas empiezan a deteriorar la relación de la persona con Dios. Y cuando se deteriora mi relación con Dios, empieza a crecer la mundanalidad, empiezan a crecer cosas que no agradan a Dios, que Dios no comparte. Y ese es el gran problema de muchos. Amados, mantengámonos siempre, como esta clase hoy de adoración verdadera nos lo enseña, mantengámonos siempre allá unidos, unidos, adheridos al cuerpo de Cristo, en un mismo espíritu, en un mismo cuerpo, en un mismo sentir de la adoración.
La obra de la cruz de Cristo debe centralizar también nuestra vida, debe centralizar nuestro servicio y debe centralizar nuestra adoración. Gálatas 6:14. ¿Qué nos dice? Amada Es- Dianelis, perdón. Espero que yo nunca presuma de esas cosas. Solo quiero presumir de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, a través de Cristo. El mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. amén. Muchas gracias, amada, por tu participación. Lo único que debemos presumir es que la cruz de Cristo, la obra de Cristo debe ser lo que más debemos exaltar o centralizar dentro de nuestra vida de servicio y de adoración. Por eso siempre le he dicho a los hermanos, hermano, no piense que su trabajo, que su obra, que lo que usted hace lo está haciendo para el pastor o para la iglesia. No, porque se va a decepcionar. Porque muchas veces la iglesia nos puede decepcionar. Porque muchas veces los hermanos nos pueden decepcionar. Pero el único que nunca nos va a decepcionar es nuestro Dios. Así que todo lo que hagamos sea para Dios, sea Él el motivo de nuestro servicio, sea Él el que le digamos, Señor, mis fuerzas, todo lo que yo hago para ti, aunque quizás sea desvalorado, sea a veces pisoteado lo que yo haga por ti en esta tierra, por los hombres, yo sé que lo hago para ti, Señor, porque tú eres el digno de todo en mí. Y yo le sirvo a Dios por ese amor, le sirvo a Dios por esa gratitud, porque Él es el centro de mi vida de servicio y de adoración. Además, la adoración para Dios y la obra suprema de la Cristo en la cruz también es uno de los hechos importantes de la centralización de nuestra adoración. ¿Alguien tiene Hebreos 2:9? Yo, pastor. Dale, amada Nelly. Hebreos 2:9, pero Sí. vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. Primera de Pedro 1:11. Primera de Pedro 1:11 y Apocalipsis 5:12. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:11? Ok, vamos entonces a ubicarla acá. Primera de Pedro 1:11 también nos habla acerca de la centralización en la adoración. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Apocalipsis 5:12 también nos deja entrever algo interesante. Amada Dianelis, bien puedas nos ayudas con la cita. Ellos decían con voz fuerte, el Cordero fue sacrificado. Es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Amén. Muchas gracias, amadas, por su participación. Esto que nos lleva a nosotros a entender estas tres citas bíblicas nos muestran cómo la adoración para Dios y cómo la obra suprema de Cristo en la cruz es el tema central del adorador. Las escrituras mismas muestran o centralizan la obra de Jesucristo, lo que Él hizo. Eso mismo es lo que nosotros debemos encontrar en las canciones que usamos para adorar y alabar a Dios, donde en esas canciones se mencione el sacrificio, se mencione la sangre de Jesús, se menciona el nuevo pacto, se mencione la salvación, se mencione el perdón, el arrepentimiento, se mencione todo lo que atañe a la obra de Jesucristo, a su perfecta obra salvadora y redentora. Por último, en esta tercera punto, encontramos que la adoración no debe negar la triunidad de Dios. Juan
5:23, si alguien lo tiene ahí a mano. Juan para, 5:20, dale. para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén. Aquí nos está pidiendo que esa honra no solo se le da al Padre, sino también al Hijo. No solo se le da al Hijo, sino también al Padre y por ende al Espíritu Santo. Por eso nosotros notamos que en nuestras congregaciones tenemos cánticos que adoran. Hay cánticos que adoran al Espíritu Santo, otros que adoran al Señor Jesucristo y otros que adoran al Padre. Allí siempre encontramos que la adoración que brindamos está en perfecta armonía, en perfecto balance con la triunidad de Dios. Uno de los problemas que tienen los sabelianistas, Sabelio fue un personaje por allá en el siglo II después de Cristo, que llegó con una doctrina, una herejía, una cosa impresionante, hablando de que Dios no era tres, sino que Dios era uno, que Jesucristo era el Padre, que el Espíritu Santo era el Padre y que el Padre era el Padre. Entonces, eso fue una forma como a través de esa herejía ellos se enfocaron a rendir adoración solamente a Jesús, solamente a Jesús. Es el mismo problema que hoy tienen los unicitarios, los que llaman comúnmente los Jesús solos. Ellos adoran solo a Jesús. Ellos no adoran que ni Espíritu Santo ni Padre, porque para ellos Jesús es esos tres. Entonces, una canción tan sencilla como la que escuchábamos ahorita en el break, donde decíamos, recibe toda la honra, recibe toda la gloria, nosotros la cantamos, precioso Hijo de Dios, mientras nosotros la cantamos así como es, ellos dicen, precioso Señor Jesús, solamente se lo rinden a Él. Ese es el problema. Así que si encontramos dentro de la adoración esa perfecta armonía, la triunidad de Dios, vamos por buen camino con nuestras canciones. El cuarto punto que alcanzamos a ver hoy, los otros 5 puntos los vamos a ver en el último bloque de este sábado, es el siguiente. La adoración no es una actividad opcional. Y esto va relacionado con lo que es la parte de el servicio, con lo que es la parte de la reconciliación con Dios. No es, escuchen, una actividad opcional. En primer lugar, adorar a Dios no es algo optativo. Oh, decidí adorar a Dios, entonces lo voy a adorar. Mañana no lo quiero adorar, entonces no lo adoro. No. La adoración es una responsabilidad. Siempre lo voy a reiterar, amados. Tú y yo tenemos la responsabilidad de adorar a Dios. Hay algo que al Señor Dios jamás de los jamases se le debe ser quitado, y es el derecho a ser adorado, a ser exaltado hoy y siempre, por encima de toda circunstancia. Y citaré lo que dice el Salmo capítulo 34. Sus primeros versículos dicen, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los sabios y se alegrarán. El consejo que nos da la Escritura es bendecir en todo tiempo al Señor. Ese es el consejo sabio que nos da este cuarto aspecto. Ahora, el Señor Dios busca adoradores. Él busca voceros para su obra. Primera de Pedro 2:9. Alguien que me ayude con esa cita hace referencia. Amén. Pastor. Amén. Dale, amado. Mas vosotros son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gracias, gracias, amado. Para que anunciemos, ¿sí? Para que anunciemos las obras de Dios, para que anunciemos su gracia, su bondad y su misericordia, de aquel que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Amada Dianelis, ahorita me ayudas con Mateo 21:13, tiene la bondad. Bien, en Edén el hombre decidió también dejar de adorar. ¿Cómo así que el hombre en Edén dejó o decidió dejar de adorar? Recordemos que a partir del momento en que el hombre desobedeció, a partir del momento en que el hombre, la mujer alargó la mano y tomó de ese fruto prohibido, lo dio a su esposo en común entendimiento, ellos decidieron cortar su relación con Dios, su comunión con Dios, dejaron de adorar a Dios. Los patriarcas, sin embargo, también nos enseñan que ellos en los lugares a donde iban levantaban también altares y adoraban a Dios. Ellos fueron adoradores. ¿Cómo así, pastor? Observen la historia de Abraham. Abraham llegaba a lugares a partir de Génesis capítulo 12, durante esos capítulos de la historia de Abraham. Abraham llegaba a lugares donde edificaba altares a Dios y allí adoraba a Dios a través de sus sacrificios. ¿Sí? Unos hombres deciden no adorar, pero otros hombres deciden levantar el altar de adoración. ¿Qué tipo de adorador eres tú y qué tipo de adorador soy yo? Soy ese adorador que levanto altar y adoro a Dios. Soy ese adorador que cuando el Señor en las noches me llama para adorar, lo hago. Soy ese adorador que antes de ir a descansar pongo música y adoro a mi Padre y entro en comunión. O soy ese adorador que ya no adora, que dejó caer el altar, que dejó caer esa comunión que tenía con el Padre, cuando ponía esas adoraciones, esas alabanzas y cerraba mis ojos y derramaba mi corazón ante Él, y las lágrimas y el gozo y la paz de Dios dominaban y gobernaban mi vida. Yo como ser humano tengo, en ese caso, la decisión, tengo libre albedrío si decido ser un verdadero adorador que levanta altar a todo lugar donde va, o si decido dejar que ese altar esté en ruinas. Mis amados, Dios también comisionó a Moisés para que él llevara a Israel al desierto a adorar a Dios. Pero ¿saben qué pasó? Hubo oposición. ¿Cuántas veces Moisés intentó que Faraón le diera permiso a él de salir con todo Israel para ir al desierto a adorar? Muchas veces. Observen, lean la palabra de Dios a partir de Éxodo capítulo 13. Ahí encuentran la historia de la salida de Egipto. ¿Cuántas veces llegaba Moisés y Aarón y se paraban ante Faraón? Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo al desierto a que me adoren. Y que decía Faraón, no. Y empezó Dios de una u otra forma a presionar para glorificarse sobre Egipto, para mostrar su poder, hasta que finalmente Faraón humillado no tuvo más que decir, lárguense, no los quiero ver. Y sin embargo, cuando ellos se fueron, se fue también a quererlos destruir. Todos conocemos esa historia. Hubo oposición para que el pueblo pudiera adorar a Dios. Hubo oposición. Eso quiere decir que cuando tú y yo como adoradores adoramos a Dios, también vamos a enfrentar un cierto grado de oposición. Y esto lo comprendemos muy bien, amados. Cuando nosotros estamos adorando a Dios, ¿cuántas cosas pasan? Luchas, pensamientos, cansancio, sueño, agotamiento, pasa de todo. Nos cuesta conectarnos con Dios y su presencia, porque también hay oposición. Pero esto es entendido para aquellos que somos entendidos, al saber que no es que tengamos, si decidimos o no adorar, es una responsabilidad. Vamos a sobreponernos a todas esas dificultades y vamos a adorar a Dios como Él lo manda en su palabra. En el desierto fue donde Moisés recibió la ley y las instrucciones para el pueblo, pero también se recibieron las instrucciones para adorar. Y allí en el desierto es donde se erigió el tabernáculo. Allí encontramos que fue un mandamiento de Dios directamente dado sobre el pueblo de Israel para todas las naciones, no solo para ellos.
En los libros históricos y proféticos del Antiguo Testamento se hace énfasis de la importancia de la adoración en Israel. Si ustedes observan y leen los libros desde el Antiguo Testamento, si ustedes leen el Deuterocanónico, ¿sí? Leen esos primeros 5 libros de la ley de Moisés y luego empiezan a leer los demás libros hasta llegar a Mateo, ustedes van a encontrar cómo a través de ese Antiguo Testamento se dejan ver textos, tanto en libros históricos como proféticos, sobre el énfasis y la importancia de la adoración en Israel. ¿Qué hacía Dios cuando su pueblo Israel se iba a adorar a dioses falsos? A Astarot, a Baal. ¿Qué pasaba? Cómo el juicio de Dios venía, cómo las naciones enemigas venían a vencer a Israel. ¿Y qué hacía Israel? Se volvía a Dios, se volvía su adoración a Dios. Y Dios los oía y Dios los libraba. Pero cuantas veces ellos le daban la espalda a Dios para adorar lo que no era Dios, venían las consecuencias. Así que mantengamos un mismo estilo de adoración hacia Dios, siempre enfocados a adorar a Dios en su ser y en su esencia. La planeación y la ejecución también que vino por manos de David. El rey David proveyó de todos los materiales de construcción. Toda la plata que ustedes se puedan imaginar de esa época, le dejó un gran legado a su hijo Salomón. No fue David el que construyó, pero David planeó y Salomón ejecutó, según los planes, según el diseño que Dios le había entregado a David y según había estado en el corazón de David. ¿Sí? Eso es muy importante. Construir y hacer. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Orientar a través de las escrituras la forma de adorar. ¿Cuál es el trabajo tuyo, amado Hijo de Dios? Hacer o ejecutar esa forma de adoración de acuerdo a las instrucciones dadas por la palabra de Dios. Que no nos pase como el pecado que cometió Jeroboam, rey de Israel, el cual quiso sobre los lados de Samaria edificar un gran ídolo, un gran Dios, diciendo: miren, samaritanos, adoren aquí a este ídolo para que no vayan a adorar al templo de Jerusalén. No ser como Jeroboam, levantando una falsa adoración en las congregaciones, porque eso traería grandes consecuencias. ¿Cuáles serán esas graves consecuencias? Allá están mencionadas en Mateo 21:13. ¿Qué dice, amada Dianelis? Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una guarida de ladrones. Gracias, amada. Hoy Jesús, como en ese tiempo, denunció una falsa adoración. Cuando Jesús llega y purifica el templo, ¿qué es lo primero que encuentra? Habían vuelto el templo un comercio, un negocio, el negocio socio. ¿Cómo habían cambiado ese lugar? ¿Qué se encontró Jesús allá? Mercaderes. Fue lo que él se encontró. Mercaderes. Habían contaminado los atrios de Dios, ofreciéndole a Dios inmundicias, ofreciéndole animales enfermos, violentando la ley. La ley mandaba que los animales que se tenían que ofrecer tenían que ser animales limpios, puros, sin defectos, sanos. Pero ellos habían vuelto de un comercio eso. Ofrecían a Dios los animales enfermos, pestilentes, perniquebrados, sarnosos. Habían violentado la ley levítica de Dios. Y así cualquier inmundicia pagaban ahí al sacerdote, y eso ya el sacerdote también en su complicidad, ofreciendo esos animales defectuosos. Habían vuelto un comercio ese lugar. Jesús llegó diciendo: mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros ¿en qué la habéis convertido? Quiero preguntarte algo, amado cristiano, en tu iglesia, en tu ministerio, cuando adoran a Dios, ¿qué tipo de adoración es la que se le da a Dios? ¿Acaso hay mercadería de la fe en tu iglesia? ¿O al contrario, hay una adoración pura y genuina que todo aquel que la escucha
tiene ese deseo de adorar al Dios vivo y real. La adoración debe ser verdadera, amados. Estamos ya llegando al final. Gracias por acompañarnos hasta este momento. La misión apostólica dada por los apóstoles fueron las siguientes frases. Uno, arrepentimiento. Eso era lo que predicaban los apóstoles. Arrepentimiento, reconciliación para con Dios. Y luego de arrepentirse de sus pecados, reconciliarse con Dios en una nueva comunión, instaban hacia la conversión a la adoración. Hacia la adoración. La iglesia de ese entonces, la iglesia apostólica, la iglesia llena del Espíritu Santo, era una iglesia que adoraba a Dios de corazón, de verdad. Era una iglesia que en cada reunión que hacían, la gloria y el poder de Dios descendía de una forma literal, física, espiritual. Y operaba milagros, sanidades, prodigios, restauración. La gente cada vez más y más querían de Dios. Esos eran los tiempos apostólicos que hoy oramos, porque venga ese gran avivamiento prometido de parte del Señor sobre todas las naciones de la tierra, antes de su venida, porque la venida de Cristo está cerca, está pronto por ti y por mí, amados hijos de Dios. Finalizamos con esta parte. Todos, sin excepción, adoramos algo. Todos. Usted me podrá decir, no, yo he conocido gente que no adora, no. Hay gente que adora el dinero. Hay gente que adora su esposa, que adora a sus hijos, que adora su trabajo, que adora sus vicios, que adora sus borracheras, que adora a esa persona con quien están siendo infieles. Hay gente que adora lo malo. Todos, sin excepción, adoran algo. Todos. Y quiero decirles algo. En el libro de Apocalipsis hay una definición muy importante. Con eso termino. Hay una adoración muy importante. Y es que Apocalipsis define dos tipos de adoración. Allí se encuentran en Apocalipsis. Primero, encontramos a las personas que no doblaron su rodilla ante la bestia, que no se dejaron marcar, que no adoraron a Satanás, que no siguieron a Satanás, sino que prefirieron dar su vida y ser muertos porque ellos al único que adoraban era Dios. Pero por otro lado, encontramos a aquellos que adoraron a la bestia y a su imagen. Sus frentes, sus manos fueron marcadas. Rindieron adoración diciendo, ¿quién como tú, gran bestia? Están ellos, los que adoraron a Satanás o los que adoraron a Dios. ¿Cuál de nosotros queremos ser al final de los tiempos? Queremos ser aquellos que adoramos a Dios, que le servimos, que le seguimos con nuestro corazón. Y cuando llegó el momento, sea que de aquí a la venida del Señor hayamos ya cerrado nuestros ojos y no los abramos más porque fuimos llevados a su presencia, o sea porque el Señor nos llevó en el arrebatamiento de la iglesia. Somos ese grupo de cristianos que adoramos a Dios y nos fuimos a seguirle adorando por la eternidad, o aquellas personas que se van a quedar aquí en esta tierra y que van a tener que adorar a la bestia y a su imagen. Allí tenemos un concepto claro nosotros, qué tipo de adorador somos, porque no hay una adoración neutra. Esos que están aquí en el centro, adorando un poquito a Dios y adorando un poquito al mundo, con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Con medio corazón aman a Dios y con otro medio corazón aman su pecado, aman las cosas del mundo. La escritura dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el Padre no está en él. La primera reflexión que dejamos en esta noche y oramos es, ¿dónde está centrada mi adoración? ¿Cuál es la verdadera adoración?
Hemos tratado 4 aspectos muy importantes de lo que es esta temática. Así que esta noche les invito, ahora antes de ir a descansar, antes de ir a dormir, antes de las otras cosas que tenemos que hacer, saquemos un momentico y digámosle, Señor, yo te estoy adorando desde mi corazón. Yo te estoy adorando solamente cuando las cosas me salen bien. Yo soy consciente de que te estoy adorando a ti. Yo te estoy adorando no solo con mis labios, sino con mi corazón, con mi vida. Yo te estoy adorando en todas las cosas que haga. ¿Cuál es ese tipo de adoración que yo le estoy rindiendo al Señor? Pero si quiero, amados hijos de Dios, que entendamos que fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios, que tu responsabilidad y mi responsabilidad es adorar a Dios, porque tales adoradores buscan al Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos diste de este primer estudio. Gracias por esta primera parte que nos permitiste estudiar de esta materia maravillosa, adoración verdadera y la adoración que agrada a Dios. Te pedimos que bendigas a todos los alumnos, a todos los asistentes, a todos los que nos acompañaron, los invitados a esta clase, a todos los que verán esta retransmisión y que llegarán también hasta este final. Te pido que los bendigas a todos y que hayas hablado a sus corazones así como hablaste al mío, Señor. Que nos permita recordar nuestra responsabilidad de adorarte a ti, el único digno de toda honra y de toda gloria. Eres tú, Señor Jesús. Bendícenos en esta noche y bendice los corazones de tus hijos, para que esta tu palabra, Señor, llegue a lo profundo de su ser y haya una transformación en su forma de adorar. Y ellos vean la adoración de otra forma y entiendan cómo adorarte, Señor, y cómo a ti te agrada que te adoren, porque tú los buscas, Padre. Te damos muchas gracias en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El Señor Amén. Jesucristo les bendiga a todos mis amados. ¿Cómo me les fue en esta clase? ¿Cómo les pareció? Amén. Súper. Si alguien desea hacer un aporte, bien puede, amado. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas Eh, noches. Algo que me llamó la atención de toda la clase en particular es que tú decías de que el adorador debería estudiar teología. Ujú. Y hace poquito Dios me decía a mí, cómete el rollo. Amén. A veces nosotros adoramos, pero no estudiamos la palabra a profundidad, ¿no? Entonces eso me llamó a mí muchísimo la atención. Amén, querida Ángela. Muchas gracias. Importantísimo ese aporte que nos acabas de hacer. ¿Alguien más desea también participar? Nos queda un minutito. ¿Desea dejarnos un saludito y contarnos cómo se sintió, cómo le pareció la clase? Ok, estamos sin palabras. Eso quiere decir que estuvo bien. Entonces, mis amados,